En terapia familiar se estudia que las funciones básicas de la familia esenciales son dos: dar seguridad y afectividad a los hijos, ¿no? Es el único ambiente, el único clima, en terminología de terapia familiar, en el que se puede desenvolver bien una persona y que desarrolla al máximo su potencialidad. Hombre, se podría atribuir la seguridad más al varón y la afectividad más a la mujer, pero no es verdad, ¿no? O sea, los dos juntos tienen que procurar a los hijos seguridad y afectividad. Y eso no es posible si no se está con ellos, o sea, no es posible sin el contacto personal, ¿no? Ambas cosas. A largo plazo, los únicos trabajos importantes son los que hacen referencia al trato con personas. En ese sentido, si hay un trabajo ideal en el trato con personas, es el trabajo del hogar. La sociedad podría valorar más desde muchos puntos de vista, legal, económico, etcétera, lo que es el trabajo en el hogar, ¿no? Pero antes de la sociedad deberíamos empezar quizás, si es la mujer la que trabaja en casa por el marido, o si es el marido o la mujer los que trabajan fuera con las empleadas del hogar, ¿no? El poder decir, por ejemplo, que qué bien está una cosa, o sea, son pequeñas gratificaciones que todos necesitamos. Hay patologías que son provocadas por un desarreglo en el funcionamiento familiar, ¿no? Lo que sí tengo clarísimo cuando miro a un paciente es que sé que su curación o su posible progreso en la curación va a depender enormemente de cómo sea la familia. Mira, uno que lo ha estudiado esto bien es Layard, un profesor emérito de la London School of Economics, que cuando estudiaba la filial decía que de los dos motivos que él había visto en que la gente era más infeliz, dos cosas: una era el acostumbramiento y otra la comparación. Son dos cosas que hacen infeliz a la gente. El acostumbramiento porque da la sensación de que si uno no hace algo novedoso, o sea, es peyorativo el término rutinario, por ejemplo, es peyorativo el tema de hacer un día y otro la misma cosa, cuando en realidad cualquier trabajo bien hecho exige una rutina y exige una meticulosidad y un orden en esto, ¿no? El acostumbramiento, el miedo a acostumbrarse a algo, el perder el gusto por lo de siempre, por estar haciendo las cosas pequeñas de siempre, eso es una de las cosas que no da la felicidad a la gente. La gente busca novedades. Y la comparación, eso es evidente, ¿no? O sea, si yo quiero ser feliz, he de depender de mí mismo. Nunca puedo depender de lo que piense el entorno, de lo que sea el entorno, ¿no? En ese sentido, puede ser ese también uno de los problemas quizás de alguna ama de casa que vive un poco más pendiente quizás de compararse con otras personas, con esta especie de soñuelo de relaciones profesionales que en el fondo no es una relación personal. Independientemente de lo que pueda hacer la sociedad, quizás los más próximos, el marido, los hijos, las personas de servicio, pues quizás deberían sentir más esta gratificación también a nivel personal, ¿no? Por ejemplo, es evidente que si el marido llega a casa, piensa que está cansado y coge una copa y se pone a ver la tele, quizás no se da cuenta de que la mujer lleva todo el día trabajando también y encima le queda bañar a los niños, darles de comer, acostarlos y tal, ¿no? Quizás estas pequeñas gratificaciones, o quizás porque a veces los maridos son un poco más, no pueden darse cuenta, ¿no?, de que lleva un rato preparando una cena o preparando una comida, ¿no? El ser agradecidos en esas pequeñas cosas, quizás por ahí debería empezar el tema de la gratificación que puedes dar a las personas que te están ayudando. Quizás uno de los trabajos que menos valorados o que desde el punto de vista social deberían ser más valorados justamente es el trabajo en el hogar, ¿no?, por la importancia que puede tener desde el punto de vista social después, ¿no?, que es la educación de los hijos, los futuros ciudadanos de un país, ¿no?